Comienza la transmisión, Bueno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Burgés, soy el secretario de prensa de USCA. USCA es la Unión de Suboficiales Castrenses Argentinos. Es una asociación civil y en el día de hoy hemos invitado al doctor Néstor Forero para que nos hable de la deuda externa argentina, sus responsables y la evolución, ¿no? Cómo ha sido a través del tiempo. El doctor Néstor Forero es profesor universitario, es contador público nacional, es escritor y es auditor judicial. Espero que disfruten de esta conferencia porque a todos nos hace bien aprender y saber, conocer qué es lo que vamos a pagar, por qué vamos a pagar la deuda externa y por qué van a pagar nuestros hijos. Y quiénes son los responsables, porque también muchos de los responsables están hoy como grandes referentes en la sociedad. Lo escuchamos al doctor Néstor Forero. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta nueva oportunidad para comunicarme con ustedes y para hablar de este tema que me lleva ya algunas décadas. Así que les agradezco. Voy a tratar de ser sintético, pero pasar fundamentalmente por un vuelo rasante por toda la historia argentina, que por ahí pueda ayudar a demostrar por qué estamos como estamos. Como un gran país como el nuestro, con tantos recursos, padece lo que padece. Y por qué algún adagio dice que nacimos debiendo, vivimos pagando y morimos debiendo. En nuestro país, prácticamente la deuda externa comenzó con los albores de la independencia. Y es una situación que le cupo a toda Latinoamérica por igual. Nosotros, en julio de 1824, comenzó la primera contracción de la deuda externa, con el famoso empréstito Baring Brothers. Pero un poco antes, países también que estaban en la lucha por la independencia, como la Gran Colombia, Chile, Perú y el mismo Brasil, también contrajeron deuda, y lo mismo que México. Una deuda que en total, allá por el año 1825, fue de casi 20 millones de libras esterlinas, de los cuales ingresó al continente menos de un tercio. Es decir, que por todos los manejos financieros habidos y por haber, Latinoamérica quedó endeudada en 20 millones de libras esterlinas, pero recibió un poco menos de 8 millones de libras, que a su vez sirvieron para pagar los gastos de la independencia fundamentalmente, o para fugar capitales. Y este ha sido un problema para toda Latinoamérica. En aquel momento se produjeron grandes escándalos en prácticamente todos los países. Pero además, el empréstito venía de la mano del reconocimiento de la supuesta independencia con los acuerdos de amistad, navegación y comercio con el Reino de Gran Bretaña. Es decir, uno venía de la mano del otro. Es decir, se nos reconocía como país libre, se nos hacía firmar un tratado de libre comercio y se nos endeudaba
en forma fraudulenta. De esta manera, Latinoamérica quedó endeudada desde sus primeros albores, situación de la cual prácticamente no ha podido salir en 200 años. Pero además, por ese tratado de libre comercio, navegación y perpetua amistad, todos los tratados tenían una cláusula, la número 7, que hablaba sobre los fletes y hablaba de la libre navegación de los ríos interiores de los países. Tanto de Argentina, de Chile, de Perú, de Colombia, de Ecuador, de México, a condición de reciprocidad. Es decir, que también nosotros podíamos navegar el Támesis o cualquier río de la Gran Bretaña, pero con una condición. La condición era que el buque debía ser de los ciudadanos del país. Debía haber sido construido con capitales del país. El capitán y 3/4 partes de la tripulación también tenía que ser autóctona. Pero teníamos un problema. No teníamos capitales, no teníamos astilleros, no teníamos escuela de marinería, con lo cual ese tratado, prácticamente, ese artículo era una burla. ¿Qué pretendía con ese artículo? Quitar de la competencia de las exportaciones a las demás potencias marítimas, como Italia, el Reino de Nápoles, Francia, Estados Unidos, porque quedaban fuera de esa cláusula de privilegio. Con lo cual, las bodegas de transporte iban a ser absolutamente británicas, a la ida y a la vuelta. Y como uno sabe que con los fletes, ¿qué se logra al manejar los fletes? Usted maneja, de alguna manera, qué es lo que la otra persona, el tercero, va a comercializar. Basta con subirle el costo del flete para quedar fuera de un precio de mercado. Eso ha sucedido muchísimas veces en todos nuestros países. En el caso de los ferrocarriles fue denunciado por ese gran argentino que fue Raúl Escalabrino Ortiz, que señalaba que, por ejemplo, el flete de Córdoba, del trigo de Córdoba a Buenos Aires era más caro que el precio del trigo, con lo cual se estaba digitando para que Córdoba no cosechara trigo y sí cosechara maní, porque el flete en maní era muchísimo más barato. Lo mismo pasaba con todos nuestros países. Al manejarnos los fletes, nos manejaban también cuál era el precio que íbamos a recibir en parte de pago y cuál era el remanente entre el precio de venta, el costo más el flete, el remanente era el ingreso que iba a disponer cada uno de nuestros países. De esa manera fue perfilando el nivel y la estructura productiva de cada uno de nuestros países. Pero además tendía a la desindustrialización o a no avanzar en la industrialización. Fíjense que tanto en el siglo XIX, en el XX y en el XXI, nuestros países latinoamericanos, ¿qué es lo que exportan fundamentalmente? ¿Cuál es la base de sus exportaciones? Materias primas sin valor agregado, sin trabajo agregado o con escaso trabajo agregado. Y no importa quién sea el gobernante. Argentina exporta carne y soja. Uruguay lo mismo. Chile el cobre. Bolivia el estaño y el gas. Ecuador el petróleo y las bananas. Perú los minerales. La gran Colombia
el café, Centroamérica las frutas, México los minerales, todos sin mayor valor agregado, sin mayor trabajo, con lo cual siempre ha tendido a que no pudiera enriquecerse la sociedad con su trabajo, sino que era una economía meramente extractiva. Y no importa qué gobierno tuviera, la mayoría de los casos fue así y sigue siendo así. La Cuba de Castro y la Cuba sin Castro sigue exportando azúcar. Y hace 100 años exportaba azúcar. Y así con la mayoría de los países latinoamericanos. Parte de nuestra estructura económica se debe a ese tratado de perpetua amistad, navegación y comercio, el libre comercio. Aquello fue en 1825. El fraude fue enorme, al punto tal que prácticamente todos los países latinoamericanos, 2 años después de haber tomado los préstamos, se encontraban en la imposibilidad de pagarlos. Y entramos en una moratoria que nos llevó cerca de 25 años. ¿Y qué pasó en esos 25 años? Las guerras civiles entre nuestras naciones, las guerras entre naciones hermanas, y la pérdida permanente de soberanía hasta la entrega del territorio propio. En nuestro país, después de la caída de Rosas y después de Pavón, cuando Urquiza prácticamente le cede el gobierno por un acuerdo espurio con Mitre, la Argentina empezó a regularizar su deuda con la Baring Brothers y hasta entregó en parte de pago por los intereses atrasados alguna línea ferroviaria. Inmediatamente los gobiernos que sucedieron, que fueron el llamado proceso de organización nacional, con Mitre, Sarmiento y Avellaneda, tomaron indiscriminadamente deuda al punto tal que el gobierno de Avellaneda entró en default. Pero entre medio, ¿qué sucedió? Especialmente en el gobierno que más deuda tomó en aquel momento, el gobierno de Sarmiento. Sucedió la guerra de la Triple Alianza contra el hermano país del Paraguay, que destruyó su industrialización, que se llevó más de 600.000 víctimas, un verdadero genocidio, pero que al terminar la guerra encontró a los 4 países sobreendeudados. El Paraguay, a los 2 días de rendirse, tomó el primer empréstito. Brasil, todavía hoy, sigue renovando parte de esa deuda que tomó en aquel momento. Lo mismo el Uruguay y lo mismo la República Argentina, que sí en un momento la dio cancelación. Y retomamos el endeudamiento. Al punto tal que entramos en crisis. Se señala a la generación del 80 como una gran generación que tuvo un modelo de país donde hubo una dependencia consensuada con el reino de Gran Bretaña, el Reino Unido. Lo cual es cierto. Y es verdad que mientras se fueron adaptando y sumando a la producción agropecuaria tierras, el país creció. Para pocos, pero creció. Es verdad. Pero también se federalizó con Roca. Y uno de sus ministros, Romero, Juan José Romero,
al producirse una crisis financiera, expresó que no iba a pagar con el hambre del pueblo argentino. Y se le enfrentó a la banca que en aquel momento manejaba las finanzas argentinas y al club de bancos manejado por el barón de Rothschild, que sirvieron de salvavidas para salvar al principal acreedor argentino, que era la Baring Brothers. Así que tuvimos un ministro en aquel entonces, honrado, patriota, que ante los intereses financieros internacionales defendió al pueblo argentino y defendió la integridad territorial del pueblo argentino. Estas cosas generalmente son olvidadas y no se quiere hablar bien de Roca. Y esta es una de las cuestiones a las cuales Roca tuvo la dignidad de enfrentarse. Repito el nombre del ministro, Juan José Romero, al punto tal que logró una refinanciación muy favorable a la República Argentina y fue el periodo donde mayor crecimiento se logró juntamente con el primer gobierno de Perón. Es decir, aquellos que enfrentaron el problema de la deuda y trataron de darle solución, efectivamente, no pateando para adelante, sino una verdadera solución, lograron que el país creciera. Después habría que mencionar también la llegada de los gobiernos populares y fundamentalmente de Irigoyen. Durante sus gobiernos, en plena Primera Guerra Mundial, la Argentina redujo su deuda externa. Y en el segundo gobierno de Irigoyen se mantuvo estable. Un elemento más para detestar a don Hipólito Yrigoyen, el no tomar deuda. Y así llegamos después de lo que fue llamada la década infame, donde el presidente era elegido en la Cámara de Comercio Argentino-Británica, al golpe de Estado del 4 de junio de 1943. Y la llegada de Perón, o el ascenso de Perón, y luego la llegada al gobierno con el método de usar las urnas. Perón manifiesta fundamentalmente, especialmente a partir de la creación del Consejo Nacional de Posguerra en 1944, ¿cuál es uno de los principales problemas de la Argentina? Y el tema es la fuga de la renta nacional, fundamentalmente a través de la deuda. 4 de cada 10 pesos que se producían en la Argentina salían del país como para pagar intereses de la deuda o pagar regalías o ganancias de las empresas británicas que manejaban la estructura económica del país. Perón aplicó un plan para lograr eliminar esa enorme sangría. Para eso utilizó 2 mecanismos, fundamentalmente. La nacionalización del comercio exterior, que trajo la administración de la moneda extranjera, y la nacionalización de la banca, con lo cual le permitió manejar el crédito y la moneda, sabiendo bien que la moneda y el crédito son los 2 instrumentos básicos de la independencia económica de un país. Y mediante mecanismos que fue cancelando, la República Argentina, por única vez en su historia, canceló su deuda
externa, no la deuda pública. Tuvo sí deuda en pesos y deuda interna del país, pero la deuda externa por única vez en la historia argentina fue igual a cero. Y se pagó hasta el acuerdo de 1933, que fue el acuerdo, el pacto Roca-Runciman. Hasta eso se pagó. Entonces pudo proclamar la independencia económica del país, lo cual es un pecado de difícil perdón o de directamente los grupos pro-británicos y los británicos no se lo han perdonado. Está al punto tal que Churchill, el primer ministro inglés, señalaba que a Perón no lo iban a dejar tranquilo ni después de muerto. ¿Mm? Y que cuando en 1955 cayó el gobierno de Perón, el mismo Churchill señaló que después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial era la mejor noticia que podía recibir el imperio. Caído Perón, en 1956, ingresó al país el Fondo Monetario Internacional. Y con el ingreso del Fondo Monetario Internacional, ese auditor, ese controlador que hemos tenido en largos periodos ha sido responsable del manejo de la República Argentina y de sus finanzas. No fueron los únicos. También en esa época se creó el Club de París. Curiosamente, en los próximos meses tendremos que renegociar una vez más con el Fondo Monetario Internacional y con el Club de París, después de haber arreglado con los acreedores externos de los bonos. Y Argentina empezó a tener paulatinamente nuevamente deuda. Pero hubo una excepción. ILIA bajó de 2.200 millones de dólares que debía la Argentina a poco más de 1.700 millones. Es decir, que en 3 años logró reducir la deuda. También lo pagó con un golpe de Estado. ¿Mm? Es curioso, pero todos aquellos que desendeudan el país en el siglo XX terminaron por esas u otras circunstancias con golpe de Estado. Bien, y llegamos a marzo del 76. Hasta ese momento la República Argentina tenía un modelo económico de sustitución de importaciones. El 5%, solo el 5% de su población era pobre. Y a partir del Rodrigazo, producido el año anterior, el gobierno estuvo hackeado por izquierda y por derecha y por los grandes grupos económicos. Y se produjo el golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Y con él, lo primero que se retomó fue el endeudamiento. De la investigación que se ha realizado y que hemos colaborado nosotros también, se probó que de las primeras 34 operaciones realizadas en los primeros días del gobierno militar, las primeras 34 operaciones son ilegales. ¿Por qué? Porque el que firma y compromete a la República Argentina era un gestor que no tenía ni poder para realizar lo que realizó. Y tampoco tenía un estudio que pudiera demostrar a qué iba a ser destinado los fondos que así recibidos.
Esas 34 operaciones fueron con bancos fundamentalmente de Nueva York, donde el ministro de entonces, Martínez de Oz, tenía muy buenas influencias. Pero no solamente se procedió a tomar estos empréstitos, sino que se renunció a la jurisdicción, a la soberanía jurídica del país y se lo sometió a los tribunales extranjeros. Y desde entonces, los contratos de deuda externa y las refinanciaciones de deuda que hace la República Argentina renuncia a ser tratado en los tribunales nacionales y por eso es que cada vez que hay un conflicto terminamos en un tribunal de Nueva York. Ahora bien, la situación de aquel momento, para demostrar que hubo un cambio en la estructura económica del país, sirva tal vez esta de ejemplo. La Argentina tenía un saldo promedio favorable de exportaciones superiores a importaciones. Es decir, que le quedaba un saldo comercial. Ahora, ese saldo comercial positivo que tenía, esos dólares que le quedaban, lo debía destinar a la reconstrucción o al crecimiento del país. ¿Qué hizo el Martínez de Oz y su séquito? Bueno, fabricó ilegítimamente una deuda. ¿Por qué? Para que los intereses que había que pagar de la deuda sometieran ese saldo comercial y lo absorbieran. Entonces ya no quedaban fondos de libre disponibilidad para que el país creciera. ¿Qué pasó? Bien, si uno hace por regla de tres simple, si uno hace la cuenta cuál era el saldo promedio positivo que tenía la balanza comercial y lo divide por la tasa de interés promedio que existía en aquel momento en el mercado internacional, da un monto de deuda que hay que crearse, porque ese monto de deuda, por esa tasa de interés, que era del 6%, va a absorber el saldo de la balanza comercial. Bueno, el monto de deuda que había que crear eran 25.000 millones de dólares. Cuando se investigó judicialmente la deuda, lo que no tiene justificación son exactamente 25.000 millones de dólares. Es decir, se fraguó deuda, en algún caso no hay constancia de quién es el acreedor, de que nunca ingresó los fondos, o se hicieron distintas otras maniobras. Pero lo que queda claro, y es una cosa juzgada, es decir, después de presentados los informes, nadie los objetó, y como hay un fallo judicial, eso ya es cosa juzgada. Se puede probar que se fabricó de la nada deuda por 25.000 millones de dólares. Inmediatamente terminada de fabricar esos 25.000 millones de dólares, la tasa de interés, que era del 6% y absorbía el saldo comercial, pasó del 6 al 22%. Con lo cual, ya todo lo que exportaba a Argentina, es decir, todo lo que ganaba, todo el remanente, no alcanzaba para pagar los intereses de la deuda. Y el país entró en mora perpetua, 1982. Hubo varios delitos que se produjeron, no solamente las 34 primeras operaciones, sino también deudas que, por ejemplo, se le hicieron tomar a YPF y que nunca los fondos llegaron a la empresa. O en algún caso se dieron avales a grupos económicos que habían participado al producir desorden y caos económico,
anterior al 24 de mayo del 76, esos grupos económicos después recibieron avales del Estado para tomar deuda del exterior. Algunos casos avales tan importantes que los bancos que prestaban la garantía, como el Banco de la Ciudad y el Banco de Desarrollo, si colocaban la garantía tal cual lo disponían las leyes de entonces, había que haber liquidado el banco por la magnitud de los avales otorgados, con lo cual hubo que cambiar la legislación para no mandar a liquidación al Banco Nacional de Desarrollo ni al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó al vencimiento de esos créditos? Las empresas no pagaron. Y el Estado Nacional se hizo cargo de esa deuda. No estoy hablando de la estatización de la deuda, estoy hablando de avales otorgados. Pasaron 40 años. Nunca se les reclamó a esos grupos económicos la devolución de los fondos que el Estado argentino pagó en nombre de ellos. Después tenemos, sí, la estatización de la deuda, comenzada en 1981 y culminada en 1987. Una verdadera estafa por el cual grupos económicos contrataban seguros de cambio del Banco Central para supuestas deudas que tenían contraídas, muchas veces con sus casas matrices o con otras sucursales. De una simple investigación se comprobó que por lo menos el 50% de todos aquellos que pretendían traspasar sus deudas al Estado eran deudas fraudulentas. Y no lo decimos solamente de aquellos que fuimos auditores. Hay un informe del Banco Mundial de julio de 1984 en el cual señala que la República Argentina, grupos económicos, están fraguando deuda para transferírsela al Estado. Es decir, que los funcionarios debían saber lo que estaba sucediendo, con 3 años por lo menos de antigüedad. ¿Qué pasó en 1987? Se terminó de estatizar la deuda. Hay un informe del director de deuda externa del Banco Central de aquella época, el licenciado Carlos Melconian, en el cual señalaba que él no estaba de acuerdo con realizar una auditoría a los grupos económicos que pedían la estatización de la deuda. Y que si había algún delito o alguna práctica fuera de la legalidad, no debía importar porque eran las prácticas usuales de mercado. Y además, que si se había otorgado este beneficio con anterioridad en años anteriores, había que dárselo a todo el mundo. Eso nos costó 17.206 millones de dólares de aquel entonces, de 1987. Eso ha enriquecido a mucha gente y ha empobrecido a todo el pueblo argentino. Habría que preguntar cuáles fueron los beneficios entregados por declarar y por aceptar, como aceptó el directorio del Banco Central, toda esa deuda. Así que así llegamos a 1900, al gobierno democrático de Alfonsín, con una característica. Uno de los peritos que había actuado en el juicio de la deuda externa por entonces, el doctor Enrique García Vázquez, había señalado en su informe pericial que la Argentina, por los movimientos financieros que estaban registrados, no era deudora, sino era acreedora con el resto del mundo en 6.700 millones de dólares. Ese mismo perito
Unos meses después de entregar su informe y de no ser objetado, reconoció una deuda de 44.300 millones de dólares. La misma persona, con escasos meses entre la presentación de su pericia y su asunción en el gobierno democrático. El mismo ministro de Economía de entonces, Bernardo Griscom, señalaba que quien primero boicoteaba su plan económico era el Banco Central. Y terminó siendo eyectado del Ministerio de Economía. Y los que siguieron en el Banco Central, José Luis Machinea y compañía, aceptaron la deuda y aceptaron estatizar la deuda. No sería el único estafa, pero estaba planteado ya esta situación. Hay otra más que se ha de suceder. En el año 85, intimado el gobierno de Alfonsín, en vez de, se cambia la naturaleza de los contratos. Hasta ese momento era entre un banco y una empresa del Estado o el Estado mismo para la operación. Y a partir de ese momento se cambia las dos puntas para empezar a emitir bonos. Y los bonos, los bancos se los trasladaban a sus ahorristas y se sacaban el problema de si los bonos fueran incobrables. Es decir, le bajaron los riesgos a los bancos. Y pasó a ser que el acreedor, ya no ser un banco reconocido o un organismo internacional, sino un bono innominado. Nunca, no se podía saber de ahí en más quién era el acreedor. ¿Qué pasó antes de finalizar con el gobierno de Alfonsín? Aparentemente, algún pícaro entendió que al estar los bonos innominados, se podía hacer una picardía. Esa picardía fue emitir bonos con el mismo número. Es decir, duplicar los bonos y de esa manera ensombrecer o dificultar el cobro, porque la deuda quedaba oculta en esos bonos duplicados y triplicados. Hasta que en febrero de 1989 se cruzaron dos bonos con la misma numeración en la bolsa de Taiwán. 30 días después, la Argentina caía en hiperinflación y 90 días después, Alfonsín debía resignar su presidencia. Que los bonos estaban duplicados o triplicados, hay que leer las declaraciones de entonces del negociador de la deuda externa argentina, Daniel Marx. Todavía hoy está. Daniel Marx en aquel momento decía que a él no le quedaba la menor duda de que Argentina había duplicado y hasta triplicado y hasta cuadruplicado los bonos. Pero no tenía pruebas. Porque quien administraba a partir de ese hecho en adelante era el Club de Bancos. Es decir, la Argentina renunció a administrar su deuda y pasó a ser administrada por los bancos acreedores. Ahora, ¿para qué se creó una deuda ficticia? Lo señala claramente la Ley de Reforma del Estado, la Ley 23.696, en su artículo 15, inciso 10, que dice facilitar
a los acreedores a canjear sus acreencias por los principales activos del país. Es decir, se fraguó deuda, entre otras cosas, para comprar toda la estructura económica del país, en lo que se llamó la venta, la privatización del patrimonio público. Recuerden que se vendió prácticamente todas las empresas del Estado, muchas de las cuales daban déficit, y algunos el déficit era administrado específicamente para que la empresa valiera menos cuando se vendiera. Y se ha hecho un cálculo que se vendió toda la estructura económica de la República Argentina entre un valor de los bonos y el efectivo que se aportó alrededor de 26.000 millones de dólares. Pero ¿cuánto valían las empresas que se privatizó? Los yacimientos, las minas, las empresas del Estado, los puertos, los aeropuertos, las líneas de bandera. Bueno, Lord Montgomery, que había venido a la República Argentina después de la firma del Tratado de Madrid, que otorgó paz, la paz después de la Guerra de Malvinas, vino a la Argentina a evaluar las empresas que se iban a privatizar. Y publicó su informe en un folleto en la Bolsa de Londres, en 1990, que se llamó Haciendo negocios con la Argentina. Y evaluó las empresas todo el patrimonio que se iba a privatizar en $1 billón, es decir, un 1 seguido de 12 ceros. Por lo cual, lo que se pagó efectivamente por las empresas privatizadas equivale al 2,6% del valor de las empresas. Ni siquiera es un precio vil. Un precio vil sería un 20%. Si alguien quiere saber el porqué de nuestra pobreza de todas estas décadas, ahí tiene el motivo. Se entregó el patrimonio público por el 2,6%. Algunos llaman a esto que esto fue la indemnización que cobró Gran Bretaña por la osadía de haber tratado de recuperar las Islas Malvinas. Bien. Eso fue durante el gobierno de Menem se firmó el Tratado de Paz por Malvinas, los tratados de garantía de inversiones con Gran Bretaña y con 60 países más, pero ninguno como el inglés. Y se privatizó las empresas y el patrimonio público. Y en el año 92 había que solucionar el problema todavía de los bonos que estaban duplicados de la época de Alfonsín. Entonces se procedió a renovar todos los bonos y emitir nuevos bonos, que fue el acuerdo Brady, un acuerdo que le dio 3 años de gracia a la Argentina para que no tuviera que disponer de pagos al exterior. Eso facilitó un clima económico que permitió la segunda presidencia, que llegara a la segunda presidencia Menem. Y aquello que el acuerdo Brady tiene algunas cláusulas que vale la pena mencionar, aunque sea sucintamente. Dice el acuerdo Brady en una de sus cláusulas que si hay controversia entre los saldos que pide el acreedor y lo que tiene registrado el deudor, se tomarán como válidos los del acreedor. Y otro de los puntos que tiene es que la Argentina
renuncia en todo tiempo y lugar a cualquier fallo favorable que pudiera obtener en cualquier juzgado por el tema de los bonos de la deuda externa. Como los bonos de los fondos buitres son bonos surgidos a partir del acuerdo Brady, nunca hubiéramos ganado ningún juicio si antes no renunciábamos y denunciábamos el tratado Brady. Y una cláusula más que es absolutamente intimidatoria. Dice, la deudora, es decir, la República Argentina, o cualquier subdivisión política que pudiera ocasionarse en el futuro, será responsable de la totalidad de la deuda a designio de los acreedores. ¿Qué está señalando el acuerdo Brady del 92? Que la Argentina, por sí, o si se partía en miles de pedazos, y se producían distintos países en nuestro territorio, sería cargo de la totalidad de la deuda a designio de los acreedores. Es decir, que en el año 92 estuvieron planificando la división de nuestro país. ¿Quiénes negociaron el Brady en el 92? Los mismos que han de volver en el año 2000 a refinanciarlo. ¿Por qué? Porque el Brady tenía esos 3 años de gracia en el año 95, año de la reelección, y a partir de ahí tenía intereses crecientes, hasta llegar a un punto que eran más importantes los intereses que había que pagar que las exportaciones argentinas, con lo cual sí o sí iba a convertir en una crisis y había que renegociar. ¿Para cuándo estaban esos vencimientos que debían ser renegociados? Para el año 2000 y 2001. Y efectivamente se produjo la crisis el año 2000 y 2001 y volvieron a renegociar los bonos, los mismos que habían actuado en el Brady. Cavallo, Mulford y compañía. Y subieron la deuda en 55.000 millones de dólares. Todos sabemos lo que pasó en el 2001. Tal vez lo que haya que mencionar es que cuando Rodríguez Sá declaró el default en el Congreso, en diciembre del 2001, ya en febrero del 2001, el Banco Mundial informaba que la Argentina estaba en cesación de pagos. Es decir, que no sé si Rodríguez Sá lo sabía o no, pero sí los acreedores lo sabían y sabían a qué se estaban ateniendo. Justamente por eso es que durante esos meses posteriores, de febrero del 2001 hasta octubre del 2001, antes del corralito, se fugaron del país 21.000 millones de dólares, con lo cual la crisis era inevitable. En el 2002, con el gobierno de Dualde, una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional fue eliminar la ley de subversión económica, que hubiera permitido a la República Argentina saber quiénes habían fugado los fondos y quiénes habían actuado en forma ilegítima para incorporar deuda a la República Argentina que no correspondía. Aquella ley fue derogada por el Congreso de la Nación, alegando que era una ley de la dictadura, cuando en realidad la ley de subversión económica fue votada unánimemente por el Congreso de la Nación en octubre de 1975. Es decir, se tomaron elementos falaces para derogar lo que pudo haber sido una investigación y después llegar al castigo de los responsables de tantos desastres producidos en la Argentina. En el año 2005, para
acercarnos a hoy, sabemos que el tándem Kirchner y Labaña renegociaron con verdadero éxito la deuda que anteriormente se había tomado sin beneficio de inventario, es decir, sin haber hecho una investigación. Hay una diferencia entre la propuesta original hecha en Doha en el 2004 y la que efectivamente se firmó en el 2005, que fue entregarle un premio extra a los acreedores, que podía estar basado o en el crecimiento de la economía argentina o, o la inflación que poseía el país. A partir de ese entonces, no es que solamente había que pagar el capital y los intereses, sino también había que pagar el premio, con lo cual los grandes grupos económicos se beneficiaron si había inflación, porque por cada punto de inflación que se reconocía, aumentaba lo que había que pagar en 185 millones de dólares. Es decir, que los grupos económicos se beneficiaban con la inflación. Por eso, el retaseo y todas las maniobras que hizo Moreno en adelante, de ahí en más, con el INDEC. Pero si ustedes miran la curva de inflación de la Argentina, comienza a crecer a partir de esa cláusula. La Argentina tenía una deuda, una inflación por debajo o cercana al 10%, y a partir de ahí nunca alcanzó esa cifra, sino fue creciente en todos los años que siguieron hasta hoy. Y el otro mecanismo era, si no se ajustaba por inflación, se ajustaba por crecimiento del PBI. Con lo cual había un doble premio. La realidad es que la Argentina ganó enorme tiempo con ese reemplazo de deuda, sí le fue pagando a los acreedores y les pagó los premios correspondientes, y se les canceló la deuda con el Fondo Monetario Internacional por 8.900 millones de dólares. En el mismo momento en que le canceló la deuda a Brasil, Turquía y otros países, porque, oh curiosidad, el que estaba en dificultades financieras era el Fondo Monetario Internacional. Y bien, llegamos a los fondos buitres y sabemos, como le decía, ¿quién nos defendió? El estudio Clery, Gottlieb and Hamilton. ¿Y desde cuándo nos defendía ese estudio? Y nos defendía desde la década del 80, durante más de 30 años. Y durante más de 30 años nos defendió bastante poco. Pero además de eso, no era solamente, tenía como cliente la República Argentina, también tenía como cliente a los bancos acreedores. Así que atendía de los dos lados del mostrador. Para hacerla corta, porque ya estamos casi en una hora de charla, cuando Macri asume y le cancela la deuda a los fondos buitres y se la cancela de contado, emitiendo nueva deuda, le reconocen los honorarios y los gastos hasta de los juicios que habían perdido los acreedores. ¿Recuerdan cuando se embargó la fragata y debieron devolverla? Los gastos de los abogados que participaron del embargo y los honorarios de los abogados los pagamos nosotros, con Macri. Y esos bonos que emitió Macri
en el 2016 comenzaban a vencer en el 2018. Y con curiosidad, en el 2018, cuando ya los mercados dejaron de prestarlo a la Argentina, se acudió nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Les digo una cosa, entre los que cobraron los beneficios de los, como fondo buitre, Carlos Melconian también cobró, porque él tenía por lo menos declarado 2 bonos a su nombre de los que litigó contra la República Argentina. Y los cobró siendo funcionario del Estado Nacional. Digo, porque muchos hoy pueden verse encandilados por la labia de gurú de los mercados. El informe hace pocos meses, por pedido del presidente de la Nación, el Banco Central informó que durante el gobierno de Macri, la deuda que se tomó total eran 103 mil millones de dólares. Pero de los 103 mil millones de dólares se habían fugado del país 86 mil millones. Y de los 86 mil millones, 57 mil millones lo habían fugado el 1% de las empresas y el 1% de las personas físicas. Es decir, que el negocio fundamentalmente estaba en muy pocas manos. Puede ser que por secreto bancario, el Banco Central, que tiene detectados quiénes fueron los fugadores, si no diría el 1%, por secreto bancario no haya publicitado los nombres de los fugadores, pero no nos consta, y eso que lo hemos pedido varias veces, que nos digan si efectivamente el listado y la documentación que respalda detectar la fuga fue enviada a la AFIP para que la AFIP gestionara una investigación y una fiscalización para saber si aquellos fugadores pagaron efectivamente los fondos y los tributos que debían. Si no lo pagaron, si no, no sería fuga, sería exportación de capital. Significa que nos deben los tributos. Y si le tomamos el impuesto a las ganancias solamente de esos 57 mil millones de dólares, estamos hablando de una cifra que estamos prácticamente en el 50% más de las reservas que tenemos hoy en el Banco Central. Hoy el gobierno padece por tratar de cobrarle a los exportadores 4 mil millones de dólares. Se pelea con parte de la sociedad por un impuesto a la riqueza. Pero a los fugadores de fondos nadie los ha tocado y pareciera que nadie los quiere tocar y cobrarle lo que nos debe. Y este es un problema no solamente argentino, es un problema mundial. Charlábamos la otra vez que el total de la deuda en el mundo equivale al 340% del Producto Bruto Mundial. Es decir, que todas las naciones del mundo están endeudadas globalmente en más de 3 años de todo lo que produzcan. Como además hay que comer y hay que reinvertir, significa que la deuda en las actuales circunstancias es prácticamente impagable. ¿Y por qué decimos prácticamente impagable? Porque para pagarlo, lo primero que tenemos que hacer es cobrar lo que nos deben. Aquellos que fugaron los fondos y utilizan las guaridas fiscales, los mal llamados paraísos fiscales, para esconder su riqueza. En vez de pelearnos entre los argentinos y entre los países, hace falta una coexistencia y hace falta un reconocimiento al otro y hace falta que nos pongamos de acuerdo y le cobremos a quienes nos deben para poder pagar
lo que efectivamente no debemos, lo que legalmente debemos. Es decir, yo soy partidario de una auditoría ciudadana que realice una verdadera investigación sobre quiénes, cómo y cuándo se han beneficiado con el tema de la deuda externa y las estafas reiteradas que se han producido. Y soy partidario también de cobrarle a aquellos que han fugado los fondos, inclusive aquellos que se beneficiaron con el blanqueo y cuyas condiciones significaba que no debían fugar fondos ni evadir impuestos de ahí en más. Seguramente la AFIP puede demostrar que muchos que se acogieron al blanqueo de Macri terminan siendo los mismos jugadores de fondos, con los cuales caen las cláusulas de inmunidad y se le puede reclamar todos los impuestos adeudados. Es decir, la situación es difícil, pero existe solución. Ahora la solución no pasa por ser agradable con aquellos que nos roban. Gracias. Quedo a disposición de las preguntas que ustedes quieran realizar. Gracias, doctor Dodir y Ernesto Forero. Gerardo, escuchamos tus comentarios. Estás muteado, Gerardo. A ver, ahora sí, ahora se Ahí, ver. escucha. Ahí sí. En principio, Néstor, te reitero lo que ya te dije en varias oportunidades. Primero, tu trabajo es un trabajo de un patriota hecho y derecho. Si esto se supiese, y no digo en todos los argentinos, una mínima parte de argentinos que tuviese este conocimiento de lo que acabas de explicar, la situación de la Argentina sería totalmente distinta. Fue una preocupación nuestra de los oficiales castrenses argentinos, no solamente de ahora, sino desde mucho tiempo, los que queremos a la patria igual que vos, queremos defenderla. Desde lo que hacemos, sabemos que teníamos que recurrir a otros instrumentos, a otras herramientas, a otras armas para poder entender y desde ahí aportar nuestro granito de arena para el cambio. Y hemos entendido que esas armas en principio vienen justamente a través del trabajo que vos venís haciendo desde hace tanto tiempo y que tan esclarecidamente explicaste ahora. Es impresionante todo lo que decís, es verdaderamente bastante triste, pero es como diagnosticar una enfermedad. Hasta que no haya un buen diagnóstico no se pueden tomar cursos de acción. Y en lo personal, que yo conozco tu trabajo y admiro lo que venís haciendo, el diagnóstico es totalmente preciso. Como dijiste reiteradas veces, es inobjetable, no se lo puede objetar acá. Lo único que nos queda a nosotros, y esto es lo que le pido a los camaradas, ¿no? Es que oficiemos desde nuestras humildes posibilidades de caja de resonancia de este brillante trabajo. Eh, hay, los grandes medios tratan de ridiculizar este tipo de trabajo sumamente profesional, intelectual, científico, reduciéndolo todo a las teorías conspirativas. Con lo que vos decís quedan demolidas las teorías conspirativas porque están los datos concretos y fehacientes. Yo sé que vos como único auditor independiente de la deuda externa argentina te manejás científicamente como corresponde, con datos precisos que son inobjetables y que lamentablemente la mayoría de la gente no lo sabe, no los conoce porque uno de los objetivos de estos grandes medios es justamente la desinformación. Lo que yo te iba a pedir, dos cositas ahora, Néstor, dos cositas que es con lo que más nos manejamos, justamente es lo que más nos traen a los medios, y hace pocos días atrás
lo escuchaba hablar a este personaje Melconian en televisión y me acordaba de vos. Habrá sido la semana pasada, más o menos. Si podés explicar un poquito más, ¿no? Para que se entienda bien, acabadamente, el papel de Melconian, no, porque el papel de él no debe ser muy distinto al de los otros actores con otros nombres, tantos argentinos como extranjeros, principalmente los argentinos, ¿no? Eso, si nos podés explicar un poquito más el papel que juega Melconian en esto, reitero, porque está a la palestra en los medios de comunicación, veo que lo llaman, de radio y televisión. Y segundo, si podés hacer un comentario de esta última acuerdo o como se llame que hizo el gobierno de Fernández, justamente con el Banco Mundial o con el Fondo Monetario Internacional. Esto fue reciente, no me acuerdo cuánto hace, pero hará 2 meses atrás o tal vez menos. Bueno, Melconian es un hombre del Partido de la Deuda. Yo llamo Partido de la Deuda a todos aquellos que los cuales no quieren hablar de la deuda. Hablan de cualquier otra cosa, menos de la deuda. La deuda no se toca, la deuda no se cuestiona, la deuda no se judicializa, la deuda no se investiga. Es decir, y esto no es un problema solamente de estos economistas, sino veamos cuántos historiadores son los que realmente se han preocupado en estos 200 y pico de años en hablar de algo que está permanente en la República Argentina, que es pagar la deuda. Se puede cuestionar mil cosas, pero no se puede cuestionar ni tocar la deuda externa. Melconian es parte de ese staff y hoy juega una posición de supuestamente líbero, de hombre del PRO, pero no tanto. Hay que recordar que él fue presidente del Banco Nación en el gobierno de Macri hasta que se fue y renunció porque la vio venir. Entonces se fue antes para que no lo vuelva a salpicar, porque ya estaba salpicado cuando fue en su anterior gestión como director de deuda externa. Lo que él señala tiene lo que suele pasar, mezcla algunas verdades con enormes falacias y mentiras. Entonces, señala que es inconsistente el plan económico. Claro, pero si él fuera el que manejara la economía, o el Ministerio de Economía, ordenaría el sistema económico exclusivamente para pagarle a los acreedores. Fíjense una cosa. Hace unos par de meses se terminó de renegociar con los acreedores privados. ¿Quiénes felicitaron al gobierno y estuvieron de acuerdo con el acuerdo? El ministro de Economía anterior, Lacunza, y el anterior ministro de Finanzas, Caputo. ¿Por qué? Porque al renegociar se dio por buena toda esa deuda, que en algún caso estaba bajo inspección, verificación judicial. La Argentina dejó de lado toda esa investigación. Recuerden el bono a 100 años que emitió Caputo como ministro, y quién lo suscribió como inversor. El Fondo de Inversiones de Caputo. ¿Y cómo no va a estar de acuerdo si nadie lo cuestionó? Entonces quedó firme las nuevas cláusulas que tiene el bono, y en vez de cobrar en 100 años lo va a cobrar en 35. ¿Cómo no va a estar feliz? Se sacó encima un problema gravísimo, que es de estafa,
de incompetencia, de incumplimiento de los deberes del funcionario público, y le podría caer medio código penal encima, y encima le pagan antes. Bueno, ese es uno de los problemas. El problema que tuvimos con la renegociación que se hizo es que se dio por buena todas las gestiones hechas por el gobierno de Macri. Si nosotros fuéramos acreedores y tenemos un deudor, ¿qué le pedimos a un deudor? Un plan para que nos diga cómo nos va a pagar. No solamente que me dé la fecha, sino cómo se va a hacer de los recursos para pagarnos. Eso es un plan económico. Los acreedores no nos pidieron un plan para saber cómo íbamos a pagar. El mismo presidente señalaba de que él descree de los planes económicos. Y entonces, ¿por qué aceptaron los acreedores? Porque se le dio por válida toda y de manera impune toda la negociación anterior. Ahora, tenemos estos años donde se va a pagar menos. Y el grueso de los vencimientos empezará en el 2025 y se hace insoportable en el 2028. Imposible. Es decir, ya se descuenta que en el 2025, con otro gobierno, nos vamos a tener que sentar a renegociar los bonos de nuevo porque no se puede pagar. ¿Y cómo se prueba eso? Y los entusiastas que estaban de acuerdo con el canje de estos bonos decían que los bonos iban a cotizar cerca del 90%. Y los bonos cotizan hoy en el mercado cerca de entre el 30 y el 40%. Lo mismo que cotizaban los bonos durante el default que había enunciado Macri. Es decir, que no cambió nada. Solamente nos dieron tiempo, un par de años, a cambio de la impunidad. Y nosotros nuevamente, en el 2024, 2025, nos vamos a tener que sentar a renegociar. Ahora, ¿es fácil estos 2 o 3 años? No. Miren, lo que hay que pagar solamente, está en el presupuesto nacional, así que no es lo que vamos a pagar en el año 2021 equivale a todo el presupuesto de asistencia social y de promoción social. Aquellos que piensan que la deuda no los afecta, piensen que por cada peso que recauda el Estado, cerca de 15 centavos va a ir para pagar los servicios de la deuda. Es decir, no para pagar la deuda, sino para pagar los intereses. Cuando llegue el vencimiento, si uno le sumara los vencimientos, diríamos que el principal rubro del presupuesto nacional, el que se lleva el 40% de todo lo que recauda en la República Argentina, es el pago de la deuda. Ahora explíquenme si esto, que es una situación recurrente en la historia argentina, ¿cómo puede ser que haya economistas entusiastas que dicen que la situación es mejor, historiadores que no recuerden que esto ha sucedido ya varias veces en nuestro país? ¿En qué están pensando? Y yo no quiero entrar en discusiones ideológicas o de tal escuela o tal otra. Acá no tiene nada que ver. Acá los padres del liberalismo, Adam Smith, David Ricardo, Juan Bautista Sey, allá en 1700 y pico, señalaban que la deuda era absolutamente inconveniente para los países si querían ser independientes. Y Juan Bautista Sey decía, la deuda es el arma más poderosa desde la invención de la pólvora. Si alguien quiere conquistar países, utilice la deuda más que la pólvora.
Y lo está señalando no un marxista, sino un liberal en el siglo XVIII. ¿Cómo puede ser que no aprendamos? ¿Cómo puede ser que la deuda externa argentina, que ha sido una sangría permanente durante 200 años y nos ha impedido crecer y tener hoy lo que tenemos, más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, ¿cómo puede ser que la deuda no sea la principal hipótesis de conflicto de nuestro país? Y que hace no solamente a nuestra independencia, sino a nuestra continuidad como nación y como pueblo. Así que yo no entiendo cómo es que no hablamos más de este sistema de dominación. Bueno, esa es por ahí un poco larga mi respuesta, Gerardo, pero... No, para nada. Esto da para hacer, pero por Dios, una materia anual y siempre nos quedaríamos cortos. Con respecto a lo que decís, qué documentado que estás, ¿no? Porque me hiciste acordar de lo que mencionaste al principio casi de la charla, sobre esa cláusula, si mal no recuerdo, del plan Brady, donde en el año 92 ya está clarito, porque está escrito ahí, ese convenio que suscribió la República Argentina, digamos, la partición de la nación argentina, o sea, la desaparición de la nación argentina. Cuando yo le pedí al juez su momento, mire, señor juez, un poco de ironía, yo soy contador, por ahí no entiendo estas cosas, pero lo que dice acá es lo que dice. Acá habla de partición, toda su dirección política futura del país. El juez nunca me contestó, sí, me contestó echándome, pero bueno, la cláusula está vigente todavía. Como está vigente, también que los bienes inembargables de nuestro país son los bienes del artículo 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación, pero no los bienes del artículo 236. ¿Cuáles son los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial de la Nación? Son los bienes económicos privados del Estado Nacional. Con lo cual, esos bienes son embargables, porque no están en la lista de inembargables, es decir, por omisión. ¿Y qué bienes son los bienes económicos privados de la nación? Y los yacimientos, las minas, las canteras, y también las acciones. Es decir, que si alguien, si la Argentina no paga, el próximo embargo puede ser sobre Vaca Muerta. Pero ustedes se imaginan un ejército invadiendo nuestro territorio para ocupar Vaca Muerta, o piensan en un enorme desastre social que produzca que fuerzas armadas extranjeras ingresen en nuestro país con la excusa de pacificación y de esa manera tomar control de los principales yacimientos y fuentes de energía de la República Argentina. A mí me resulta difícil que venga un acreedor con su ejército privado a tomar posesión. Pero en un caos social, una fuerza de paz puede llegar a entrar a nuestro país y desapoderarnos de esa riqueza. Así que hay que tener mucho cuidado con la incitación al desmembramiento social de la República Argentina.
Gran verdad es lo que decís, Néstor, porque en el año 99-2000 el Departamento de Defensa de Estados Unidos aprobó para toda la América Latina una nueva doctrina que en inglés es MOUT, que la traducción sería Operaciones Militares sobre Terrenos Urbanizados, en donde se haría a través de movimientos insurgentes, ¿no? No se usaría el uniforme, no se usaría el mismo armamento, sino que se recurriría justamente a esto que vos terminás de hablar, esto que vos terminás de decir. O sea que estás en lo cierto. Y cuánta razón que tenés. Ahora, es tristísimo la situación en la que nos encontramos los argentinos y que no hay, digamos, o sea, queda claro, yo pensando bien, queda claro que sectores importantes de quienes tienen en estos momentos y han tenido en sus manos los destinos de la nación tengan un amplio desconocimiento, digo pensando bien, ¿no? Un amplio desconocimiento de todas estas cosas, porque ya los estamos viviendo, ¿no? Por suerte y gracias a Dios, todavía no prende, no se produce en esas puebladas que aparentemente se buscan, y bueno, quedaría, digamos, los argentinos no tenemos interés todavía en prendernos en ninguna cosa rara y hasta el momento daría la impresión de que vienen fracasando. Pero también me hiciste acordar, ¿no?, que lamentablemente dentro de algunas unidades militares han desaparecido algunas cantidades importantes de municiones, no de ahora. Hace algunos años desaparecieron 2 misiles, una desaparición o robo sistemático de armamento, y que pareciera que a nadie le interesa, que nadie, porque uno busca información, qué pasó con eso y no se encuentra, tampoco hay información con respecto a los niveles de investigación, en caso que los hubiera. Digo esto no como para despertar nuevamente más la atención sobre tu excelente trabajo que está totalmente conectado con la realidad nacional y con la realidad internacional. Es un trabajo brillante y que, bueno, vuelvo a repetir, ¿no?, a los Eh, camaradas. para, Sí, Rubén, perdón. Hay una pregunta de Pepe Castro, dice, ¿qué hay de cierto sobre el envío de toneladas de oro a Inglaterra por parte del expresidente Macri en octubre de 2016, cuya noticia fue publicada en los medios de prensa? Sí, el oro está en Londres. Sería bueno que si tenemos un gobierno de otra característica, solicite la devolución del oro. Por lo menos que esté en casa. Y no en territorio de nuestro invasor. Ahora, pregunta mía. ¿Qué hay de la futura moneda digital, que se viene la moneda digital a nivel mundial y todo ese tipo? ¿Sabe algo? ¿Tiene alguna información? Sí, es una vieja discusión que ahora en los últimos años se va creciendo. La moneda digital va a aparecer. El tema es que si la moneda digital va a destruir los bancos centrales o no. Y el tema del Banco Central, uno puede tener muchísimos reparos, pero si no emite el Banco Central la moneda, la van a emitir los privados. Y la soberanía monetaria pasa a manos privadas. Y esa moneda digital es un blef, porque no hay ningún respaldo. Es una moneda fiduciaria más y otra estafa más para... la moneda tiene valor mientras que la gente crea en ella. Y hoy por hoy hay enormes motivos para indultar para que la gente abandone las monedas nacionales para pasar a esa moneda digital, que no tiene ningún respaldo, repito. Y pregunto, ¿hay alguna posibilidad de que Argentina vuelva a la dolarización o al 1 a 1?
o dolarización directamente? Varios países lo han hecho. Ninguno ha solucionado sus problemas, sino los ha agravado. Porque vayamos al Ecuador, o vayamos a Panamá, o El Salvador, países latinoamericanos que entraron en la dolarización, ninguno solucionó sus problemas. Al contrario, se agravaron sus problemas sociales. Como dependen del dólar, y el dólar no lo producen ellos, no lo fabrican ellos, tienen que acotar toda su actividad a la forma de recaudar los dólares. ¿Y quién le recauda los dólares? ¿Alguno de nosotros o los exportadores? Los exportadores. Ese pequeño grupo de exportadores. Entonces, el país se privatizaría en manos de esos grupos que son los que pueden conseguir los dólares. Ok. ¿Alguna otra pregunta de los integrantes del Zoom? ¿No? Bien, entonces vamos a darle la palabra a Héctor López para que le dé unas palabras de agradecimiento al doctor Forero. Y ya vamos a cerrar. ¿Están de acuerdo? Gerardo. Listo. ¿Querés despedirlo vos, Gerardo? No se escucha. Está muteado. ¿Qué pasó, Alan? ¿Me escuchás ahí? No, sigue con el micrófono apagado. Gerardo, estás con el micrófono apagado. Y Héctor también. Sí, y Héctor también. Pero es un tema de ellos. Abajo en la pantalla, fíjate si aparece el micrófono. ¿Me escuchan ahora? ¿Me escuchan Sí. ahora? Sí, sí, vos sabés que no me podía desmutear. Me pasó lo mismo que hoy. Toco el microfonito que está abajo a la izquierda, pero no pasaba nada. Es la primera vez que sucede. Pero, a ver, Juan Eduardo, ¿querés decir algo? Fíjate, me parece, desmuteate vos también. Desmutealo todo, a ver. Juan Eduardo, desmuteate. A ver, me parece que te pasa Ahora algo. sí, Ahí está. porque no me permitía. No, es que no me permitía. Sobre todo, bueno, estas cosas, estos conocimientos en los cuales nos habló el doctor en esta conferencia en el día de hoy, es realmente loable y destacable, lo que nos pasa como país, lo que tenemos que saber, lo que deberíamos comprender, y la verdad que realmente es importantísimo. No lo mutees más. Hola. Sí, ok. Sí. Hola. Sí, Eduardo. Sí, Juan. Sí. No sé si habrá por ahí otro Juan José Romero, como pasó con el gobierno de Roca, ¿no? Que sería realmente importante, ¿no? Qué falta de sentimiento, de patriotismo, ¿no? A lo largo del tiempo. Tantos ministros de Economía que nos pasaron que decían que eran brillantes, que no iban a solucionar el futuro, ya no de nosotros, sino de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿no? Y qué pena ver la decadencia, ¿no? A lo largo del tiempo con la política. Y realmente uno siente nada más que dolor, profundo dolor en nuestro corazón, ¿no? Es algo, un sentimiento que nosotros hablamos de nuestra patria, de nuestra bandera, y que esta gente realmente no tenga ese cachito de piedad para con su pueblo, ¿no? La verdad que realmente al escucharlo hoy esta tarde, usted, doctor, la verdad que
aparte de dejarme los conocimientos, me deja una gran tristeza en mi corazón, como argentino, como soldado que presté servicio a mi querida y amada patria, no tan solo acá, sino cuando estuve en el exterior con Naciones Unidas, ¿no? Prestando mi servicio para lograr la paz en otros países en los cuales estaban en guerra. Pero me deja, la verdad, realmente triste hoy con estos conocimientos que usted acaba de brindarnos por intermedio de USCA a todos los suboficiales castrenses. La verdad que muy agradecido y Dios quiera que usted siga así con esta realmente charla que nos da conocimiento para todos. Muchas gracias, muy amable doctor, y que Dios los bendiga. Muchas gracias y también que Dios los bendiga, que los bendiga a todos, porque esto es una tarea trascendente, es decir, no solamente por lo importante, sino porque nos trasciende en el tiempo. Esto no creo que se tenga una solución inmediata y llevamos 200 años de males, uno tras otro. Así que tampoco uno puede ser tan entusiasta de pensar de que tiene la varita mágica y esto se soluciona porque sí. Pero es una lucha por la independencia nacional. Así que nuestros mayores nos han dado ejemplos que debemos seguir. Y nosotros tenemos que sacar fuerza también de nuestra tristeza, de nuestro dolor, para seguir la lucha. Por eso yo les agradezco esta oportunidad de poder charlar con ustedes y poder transmitirles lo poco que uno pudo aprender por amor a la patria, más que nada. Doctor, es un sentimiento que compartimos. Perdón. Doctor, sí. El agradecimiento es nuestro. La verdad que nos ha ilustrado, hay muchas cosas, a mí me ha desasnado un montón de cosas que uno cree, lo que le dice, como lo que decía Melconian. La verdad que quedé sorprendido. Yo le escuchaba hablar, como usted dijo, me vendía un buzón. Claro, yo digo, cuando él se fue o lo fueron del Banco Central, digo, ¿cómo puede ser un tipo tan inteligente que tiene una capacidad, inclusive antes que se hiciera cargo? Y la verdad que me dejó sin palabras lo que usted dijo, doctor. Cuántas cosas, ¿no?, que tenemos que pasar, cuántas cosas han pasado, cuánto nos han robado. Lamentablemente no podemos crecer así, lamentablemente. Y bueno, muy ilustrado, muy correcto todo, doctor, le agradezco un montón y uno cada día aprende más, no deja de aprender, y le agradezco como vicepresidente de USCA esta conferencia. Muchas gracias, doctor. No, gracias a ustedes. Y viva la patria. Viva la patria, sí señor, sí doctor, viva la patria. Viva la patria, sí señor. Sí, viva la patria, pero con más gente que quiera trabajar por la patria realmente, ¿no? Y terminemos con la corrupción, volvamos a los valores, que haya más participación de la sociedad, porque estamos viendo que nos quejamos, pero después no participamos. Entonces es como que realmente como argentinos a veces nos tenemos que hacer cargo de que somos responsables nosotros mismos. Fíjense la importancia de este tema, y hubo 2 empresarios, el resto personal de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Y por el Facebook lo mismo. Entonces creo que al resto de la sociedad algún día tenemos que dejar de echar las culpas a los de afuera o a los demás y hacernos cargo cada uno de los argentinos y comenzar a hacernos responsables, porque estas cosas nos van a seguir pasando. Estos personajes siguen estando en la política, y si no nos involucramos, si no nos de alguna manera comenzamos a conocer la historia de cada uno de estos personajes, el país se va a seguir manejando igual. Hay una pregunta ahí de Ricardo Mesa, dice si la mayor corrupción de la Argentina del periodo 2013 al 2015 incide en la situación económica actual. Esta es una valoración de Ricardo Mesa.
uno de los principales, o el primer maestro en las finanzas públicas argentinas, José Terry, en la última década del siglo XIX, señalaba que la historia argentina es la historia de los grandes desfalcos y estafas al pueblo argentino. En la medida que no tomemos con seriedad el tema de la deuda, es un campeonato, quién más, quién menos, pero todos van para el mismo lado. Es decir, aquellos que toleran que se siga estafando al pueblo argentino, ¿quién puede arrojar la primera piedra? Fíjense una cosa, nomás. Hace un fin de semana la bancada de senadores del Frente de Todos emitió una carta para la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Y en vez de hacer algo un panfletario, un par de carillas, señalando algunas cuestiones políticas, escribió una carta de 9 páginas detallando toda la situación producida durante el gobierno de Macri y termina pidiendo mayor plazo. Pero está claro, con esas 9 carillas, punto por punto, todo lo que es objetable desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista económico. Ahora, podrían, porque la deuda que se contrajo no sirvió al pueblo argentino, podría ser declarado deuda odiosa, porque no ha sido de ninguna utilidad al pueblo, al contrario. Además, la deuda contraída sirvió para fugar fondos, con lo cual violaba el estatuto del Fondo Monetario Internacional en su artículo 4, que prohíbe la entrega de fondos para que estos faciliten la fuga. Es decir, que está claro y demostrado que el Fondo Monetario Internacional violó sus propios estatutos. Pero además señala que hay 2 causas judiciales, uno en la Corte Suprema y otro en instancia inferior, en el cual se demuestra que la toma de la deuda y el préstamo con el Fondo Monetario Internacional no cumplió con la normativa administrativa, financiera, contable y jurídica que obliga a realizar el expediente, explicar para qué se va a tomar la deuda y después contraer la deuda. Acá se hizo al revés. Se contrajo la deuda y después se formó el expediente. Una de las causas está en la Corte Suprema. ¿Qué pasaría si la Corte Suprema se ve obligada, en vez de acajonear el expediente, a que por presión del pueblo argentino tenga que expedirse y lo va a tener que hacer porque la fecha lo muestran que el expediente fue armado después y no antes, que esa deuda contraída es nulo, de nulidad absoluta? Entonces el contrato de deuda con el Fondo Monetario Internacional declarado por la Corte Suprema sería nulo. Enorme problema para renegociar un contrato que la deuda, que la misma Corte dice que es nulo, de nulidad absoluta. Es decir, que no puede ser reparable su nulidad. Ahora, ¿hará algo el Senado? Hay algunos de los que continúan estos temas han resaltado la importancia, la puerta que nos ha abierto
esa carta, porque esa carta demuestra que el Senado está al tanto de los delitos, de las ilegalidades, de las violaciones a los contratos. ¿Qué va a quedar? ¿En la nada? ¿Nos va de vuelta a dejar que algunos particulares nos peleemos contra la Corte, el Fondo Monetario y todo el sistema bancario? ¿O hay un arma jurídica para defender el patrimonio nacional? Entonces, si miramos para atrás, todo aquel que haya consentido una deuda que no se debe, tiene un grado de corrupción. Cada uno fijará cuánto es de cada uno. Pero de aquí en más, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el Senado con eso que acaba de publicar? ¿Cómo va a seguir esto? ¿Le vamos a pedir a la Corte que se expida en el corto plazo antes de que se sienten y terminen de firmar la renegociación con el Fondo Monetario Internacional? Porque vaya que si usted tiene un argumento para discutir, si tiene un fallo que declara en la Corte Suprema, ni más ni menos, en el cual demuestra que la deuda que le dicen, usted no la debe, porque no benefició al pueblo argentino, porque se cumplieron enorme cantidad de falencias y delitos administrativos y financieros, y porque su supuesto acreedor también violó las normas de sus estatutos. Es un buen argumento de negociación. Pero doctor, Argentina tiene que pagar sí o sí sus compromisos. Sí. Ahora, a nivel interno, o sea, no hay ningún político responsable, o sea, del gobierno, lo que sea, pero, o sea, alguien es responsable de haber hecho todas esas troperías. Exactamente. Las mismas troperías que se hicieron con la deuda privada, también se hicieron cuando se contrajo la deuda con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de que algunos dijeron, bueno, pero estas son las prácticas usuales de mercado, no hay importancia. Sí, es importante. Para eso están las normas de administración financiera, para cumplirlas, para observar la ley. Y en Argentina, el responsable de hacer cumplir es el Congreso, en este caso, porque ellos son los que llevan adelante los acuerdos, ¿o no? Claro, pero además, al dejarlo por escrito, no es que hicieron un discurso político, es decir, no vamos a pagar o vamos a pagar cómodas cuotas. No. Detallaron en 9 páginas los delitos. Nadie puede decir que no sabía lo que... Y nadie puede decirle a quién más que si no resuelve el tema judicialmente, ¿cómo voy a dar por bueno una deuda tan irregular? Por supuesto que va a haber que pagar. No hay que ser iluso. Pero ¿bajo qué condiciones? ¿En qué cantidad de años? ¿Cómo vamos a hacer figurar la corresponsabilidad que tiene el fondo por haberle dado crédito a alguien? De una manera que el responsable tiene que pagar. Porque no hay nadie que pueda pensar que es sustentable una deuda que en el año 2021 y en el año 2022 hay que poner 20.000 millones de dólares cada año. ¿De dónde nos iba a sacar la República Argentina? Era insustentable, pero además fue dedicada a jugar los fondos y el Fondo Monetario lo sabía. Así que hay una corresponsabilidad. Tenemos una oportunidad histórica para renegociar esto. Pero si se hace público, si la gente tiene conciencia, porque si la gente tiene conciencia, pondrá reparos, no quedará impune.
Y si no, entre 3 o 4 meses tendremos una renegociación, tendremos algunos años de gracia y volveremos a pagar. Lo que pasa que en esta renegociación, junto con lo anterior, se está jugando la vida de los argentinos en los próximos décadas. Porque es tan grande el endeudamiento que sigue creciendo, porque ahora el 31 de octubre de este año, la deuda alcanzó los 303.146 millones de dólares. En lo que en estos 11 meses creció casi 20.000 millones de dólares más. Habiendo pagado en el curso de estos meses más de 4.800 millones. Es decir, pagamos 4.800 millones y todavía debemos 20.000 millones de dólares más. En medio de la pandemia. Claro. Y esto es lo que repercute después en la inflación, en el dólar, y la inflación, todo, ¿no? Claro, siempre hablamos de la inflación, pero ¿qué porcentaje corresponde las tasas de interés que estamos pagando? Porque el que puede transfiere el costo financiero al precio de su producto. Y cuando usted paga tasa de interés de 40, 50, 80%, únicas en el mundo, ¿cómo no la va a trasladar a los precios? Y eso genera que se vaya reciclando la inflación. Inflación y tasa de interés. Si usted tiene una tasa de interés razonable en el mundo, 2, 3% anual, es distinto. Ahora, si usted le reconoce tasas del 37, 40%, usted mismo está propagando el incendio. Está tirando nafta al fuego. Clarito, está clarito. Bueno, Juan Domingo, nuestro presidente de UJA, Juan Domingo Maldonado, le damos la palabra para que cierre la conferencia de hoy. Gracias, doctor Borrero. Excelente la exposición. Me quedé con una pequeña duda. El caso de Ecuador, como que ellos están dolarizados, y en el caso de Puerto Rico, un estado socio, o no socio, como lo llaman, ellos Asociado. están asociados a Estados Unidos. Ellos tienen el dólar. En Ecuador yo vi que ellos tienen el dólar norteamericano, fabricado en Norteamérica, y otro dólar interno, que es únicamente, digamos, tiene todo el valor y todo lo que tiene que ver con respecto al valor del dólar norteamericano. Pero es distinto unos y otros. Yo con ese dólar que ellos tienen, el interno, no puedo salir al exterior a cambiarlo, sino que es una moneda interna. Eso aquí no se podría hacer en el caso nuestro, en el caso de nuestro país, ya que todo el mundo habla de dólares, y estamos cada vez más empantanados, especialmente los que estamos trabajando, los trabajadores, los jubilados, y caso nuestro, las Fuerzas Armadas, que el año pasado teníamos el valor, un haber que se equiparaba al dólar, y hoy en día tenemos la misma equiparación, pero es muy, muy bajo con respecto al dólar. Antes de cerrar, digamos, quería hacer esa pregunta. Mire, según mi criterio, todos los países civilizados de la Tierra tienen su propia moneda, porque hace a la creencia de un futuro y de un presente común de la sociedad. Es un contrato con la sociedad hacia el futuro. Cuando usted le traslada fuera de sus fronteras
esa moneda lo que está trasladando hacia afuera de su frontera es su destino. Usted depende de un tercero, y un tercero que ya sabemos cómo es. Ponerle el nombre que ponga tiene que ver fundamentalmente con... nosotros hemos cambiado tantas veces de moneda que lo que demuestra es que el poder financiero utiliza la tasa de interés y la inflación para apoderarse de una parte importante del ingreso nacional. Si usted no soluciona eso, si no cambia la estructura de poder financiero, la situación es gravísima. Fíjese que es muy probable que el año que viene tengamos una pequeña reactivación. Pequeña porque caímos tan bajo que para llegar a los mismos valores del año 2016 necesitamos 4 años de crecimiento. Los números van a ser importantes, pero en realidad vamos a llegar a la misma situación de donde empezamos. Entonces, si usted depende de la buena voluntad de un tercer país, no tiene destino. No tiene destino propio. Esto es como, ¿cómo puede ser que la Argentina no tenga un proyecto común? Cuando uno no tiene un proyecto propio, no cabe la menor duda que está en el proyecto de otro, pero para conquistarlo, para apoderarse de su riqueza. Lo mismo pasa con la moneda. Pongámosle el nombre que quieran, pero primero tomemos una parte del poder financiero para la defensa de nuestro país. Y repito, no puede ser que la República Argentina no pueda discutir un proyecto propio. Cuando no discutimos el proyecto propio hacia el presente y el futuro, discutimos solamente por tonterías del presente. No nos podemos unir porque no tenemos un proyecto común. ¿Cómo quieren unirse en el presente si no tienen futuro? Está bien, gracias. Gracias. Me interesó, digamos, porque en su momento estudié un poco el gobierno de Irigoyen y también la continuación, para mí fue la continuación en el gobierno de Perón. Realmente, y ahí estoy de acuerdo que, y mucha gente no entiende perfectamente que los intereses británicos han incidido tanto en uno como en el otro para que nosotros sigamos siendo una cuasi colonia de los ingleses. Entonces, y además, lamentablemente, la parte de educación, la parte educativa nuestra, se ha cambiado para mal y no para bien. Entonces, estamos perdiendo lo que nosotros consideramos que tenemos que ser más nacionalistas, no nazis, sino nacionalistas, para poder defender, como dice usted, la moneda y todo lo que tenga que ver la parte de argentinidad. Mientras no tengamos una educación para que el pueblo entienda que nosotros somos argentinos y que tenemos una república, una patria tan grande y muy rica, vamos a seguir siendo, vamos a depender, digamos, de los gobiernos extranjeros que nos ponen a quién tenemos que votar. Sí. Nuestro nacionalismo tiene que ser defensivo y no ese nacionalismo imperial de conquista. Y lo charlábamos en la vez anterior y lo reitero una y otra vez cada vez que puedo. ¿Cómo puede ser que teniendo una parte fundamental de nuestro territorio ocupado por una fuerza imperial, de eso
prácticamente no se habla. Y que eso no forma parte de nuestra vida común. Si usted tuviera parte de su casa con un ocupa, no habrá día en el cual usted no esté preocupado y esté tratando de solucionar el tema y el problema. ¿Cómo puede ser que en nuestro país tenemos una parte ocupada y no charlamos del tema? No buscamos la solución. Ni siquiera pareciera que lo tomamos en consideración. Que la vida puede transcurrir igual. Y usted, si tiene su casa ocupada, sabe que su vida no es igual. No es naturalmente igual. ¿Mm? ¿Cómo puede ser esto? Eso se llama también, o lo llama Jauretche, colonización pedagógica. Nos han colonizado la mente y la cultura. Y bueno, eso es una forma, sí, eso es una forma como, por lo menos tengo entendido, de acuerdo cuando estudié un poco la historia en el secundario, de cómo los imperios, los viejos imperios, eran culturizados por los conquistados, y de ahí es que los imperios se rompieron o dejaron de ser imperios. Acá nosotros, lamentablemente, nuestros políticos, la gente que está en el gobierno, apoya que vengan con la excusa que ponen y además ningún medio de comunicación social sale a defender eso. Sin embargo, cuando hay otro tipo de cosas, son los titulares de los diarios, la televisión, las radios, lo ponen a grandes titulares y comentarios de todo tipo y lo tiran durante 10, 15 días con el mismo tema. Lamentablemente, mientras no cambiemos eso, vamos a seguir siendo así. Así que, pero bueno, no creo que nosotros podamos hacer desde acá, pero sí creo que si, como dice Rubén, Héctor y Gerardo, con los cuales estamos peleando todo esto, es hacerle tomar conciencia a nuestros camaradas y que ellos hagan tomar conciencia, y nosotros también, a los civiles, que tenemos que tener una patria unida y no desunida. No importa el color político que tengamos cada uno, sino que tenemos que pensar que somos todos argentinos, que no hay que cada uno de nosotros tenemos una ideología política propia, pero eso no tiene que dividirnos, sino unirnos. Así que yo le agradezco muchísimo por esta exposición, que fue brillante, bárbaro. Ya Gerardo nos había comentado de su capacidad, y la verdad que les agradecemos muchísimo. Por lo menos a mí me sacó muchas cosas o reafirmó otras que tenía con respecto a lo que es esta famosa deuda externa que tenemos nosotros. Gracias de todas maneras. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarme una vez más. Bien, muchas gracias, doctor. Damos por finalizada la reunión en Facebook y en Zoom. También la damos por finalizada y le pido a la comisión directiva si puede quedarse unos minutos más. Okay. Gracias y hasta la próxima semana al resto. Gracias. Muchas gracias, Néstor. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.